tal? Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan aquí en sala en este segundo día de actividades de la Semana de Seguridad Social de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social este 2024. Estamos por dar inicio a este evento. Hoy nos acompañará con algunas palabras el rector Rodrigo Arias Camacho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Costa Rica, a quien cedo la palabra para que nos dirija un mensaje. Muy buenos días. Tengan un cordial saludo todas las personas participantes en las actividades de hoy con motivo de la celebración de la Semana de la Seguridad Social y las diferentes actividades que se llevan adelante. Un saludo desde la Universidad Estatal a Distancia, la UNED de Costa Rica, para las personas y los países que están participando de estas actividades, que giran en torno a áreas fundamentales en la construcción de las sociedades modernas en las que vivimos. Sería impensable diseñar las sociedades actuales sin basarnos en los desarrollos y aportes que todos los diferentes componentes de la seguridad social han aportado a lo largo de las décadas para llevar y llegar a los estados de convivencia que tiene cada país en la actualidad. De ahí la importancia de dedicar tiempo para reflexionar, para compartir experiencias, también para compartir preocupaciones ante los desarrollos que se dan en los diferentes países en la actualidad, en torno a todos los componentes de la seguridad social, no solo en el acceso a la salud, sino también en las condiciones de bienestar que son indispensables para que cada persona pueda irse desarrollando integralmente como ser humano y lograr un estado de buen vivir que le acompañe durante toda su vida. De ahí pues la importancia de que dediquemos estos días para que compartamos nuestras experiencias, nuestras preocupaciones, nuestras expectativas en torno a la seguridad social en cada uno de nuestros países. De parte de la UNED, del SIGDE en particular, es de mucho regocijo participar en estas actividades y compartir también los diferentes resultados de investigaciones variadas que se han llevado adelante con distintas poblaciones y deseando que se puedan cumplir plenamente todas las expectativas de la organización de la actividad de este día y de todas las actividades de la semana. Un cordial saludo de parte de Costa Rica. Muchísimas gracias, rector, por sus palabras. Comentarle que lo saluda la consejera técnica y jurídica de la CIS, María Teresa González. En sala también me acompaña Brandon Pérez González, subdirector del Exterior, Oscar Turián Guzmán, subdirector de Vinculación y Atención a la Membresía, pero también nos acompaña representante de la membresía de la CIS, la doctora Marta Monsalve de la Universidad Gran Colombia, el doctor Rubén Colque Moya de Bolivia y el doctor Pedro Alcántara del Consejo Nacional de Seguridad Social de República Dominicana. Le enviamos un caluroso saludo desde la sede de la CIS. Buenos días a todas las personas también nuevamente que nos acompañan hoy de manera presencial y en plataformas digitales. Particularmente saludo a las autoridades, cuerpo docente y alumnado de la UNED que nos ve y escucha desde Costa Rica. Estimado don Rodrigo Arias Camacho, rector de la UNED, qué gusto saludarle a usted y a su equipo en ocasión de la inauguración de la Semana de Seguridad Social de su institución. Es un honor para nosotros. Asimismo, me permito extenderle un cordial saludo por parte del presidente de esta conferencia, el maestro Zoé Robledo Aburto, quien a su vez es director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, y de nuestro secretario general, el maestro Álvaro Velarca Hernández. Quiero comentarles que para la CIS, la seguridad social es un fenómeno que debe ser abordado de manera multisectorial. Por ello, y con base en los estatutos de nuestro organismo, hemos abierto la membresía a instituciones de educación superior
Y nos llena de placer y de gusto escucharles durante los próximos 4 días para identificar las prioridades que la academia ha puesto sobre la mesa en lo tocante a seguridad social. Particularmente me permito compartirles a todas las personas que nos acompañan que la UNED es nuestra membresía más reciente afiliada. Tras unos meses hemos comenzado a trazar una ruta de acción y colaboración, destacando su participación en esta semana de actividades, así como la colaboración que tendremos con ellos en el primer Congreso de Salud y Seguridad en los Lugares del Trabajo, que tendrá lugar los días 7 y 8 de mayo de este 2024 para analizar las tendencias y desafíos de los riesgos laborales en coordinación con la Comisión Americana de Prevención de Riesgos en el Trabajo. Asimismo, para la CIS es un honor retransmitir sus actividades que se llevarán a cabo 3 días en temas de suma importancia como la agenda de cuidados en las infancias, los desafíos de seguridad social y la vejez. Todos estos temas vinculados a la construcción de la paz social en Costa Rica. Les deseamos el mayor de los éxitos en sus actividades y siempre cuenten con la CIS como un eco de la labor que realiza la UNED y todas las universidades de nuestro continente. Solo me queda agregar pura vida y gracias a todas y todos. Muchísimas gracias a la consejera y al rector de la UNED. A continuación empezaremos con el primer panel de este ciclo de avances en investigaciones de seguridad social. Antes de iniciar, quisiera recordarles a toda nuestra audiencia que todos los paneles están disponibles en español, inglés y portugués y lo podrán visualizar en el botón de interpretación o en los canales de las redes sociales de la conferencia. Asimismo, quiero recordarles a todas las personas asistentes por la plataforma en Zoom que cubran un 80% de asistencia, estarán recibiendo una constancia por las actividades de esta semana. En adición, como ya lo comentaba la consejera, quisiéramos comentarles que en el canal de YouTube de la CIS podrán estar sintonizando las actividades que la UNED está preparando como parte de la conmemoración de la Semana de Seguridad Social. Doy la bienvenida de nueva cuenta a todas las personas que nos acompañan en este ciclo de avances de investigaciones en seguridad social, donde nuestras membresías de instituciones de educación superior nos compartirán sus investigaciones y hallazgos en la materia. Para iniciar, el día de hoy contamos con la ponencia Desafíos Contemporáneos de la Seguridad Social Costarricense. Quiero extender un especial agradecimiento a André Badilla, investigador de la Universidad Nacional Estatal a Distancia, que con su presencia enriquece nuestro evento y valoramos profundamente su contribución. En el ámbito interamericano, la caracterización de los desafíos políticos, económicos y sociales que impactan el sistema de seguridad social costarricense cobra una relevancia destacada. Costa Rica es reconocida por su estabilidad política y su compromiso con el bienestar social. Enfrenta una serie de complejidades que reflejan tendencias y dilemas presentes en toda la región. Explorar esos desafíos no solo permite comprender la situación específica de Costa Rica, sino que también ofrece una ventana para examinar los patrones comunes y las diferencias en los sistemas de seguridad social a lo largo del continente americano. En este contexto, analizar las dificultades que enfrenta el sistema costarricense ofrece valiosas lecciones y perspectivas para fortalecer la cooperación interamericana en la búsqueda de soluciones efectivas y equitativas en materia de seguridad social. Sin más preámbulos, tengo el privilegio de presentar a nuestro panelista, André Vaidilla Solano, quien es investigador y docente en el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica desde el año 2009. Ha publicado una decena de trabajos relacionados con el sistema de seguridad social costarricense en revistas académicas y científicas, tanto en Costa Rica como a nivel internacional. Es conferencista con más de una treintena de exposiciones, tanto en medios de comunicación como en actividades de debate público. Actualmente coordina el proyecto de investigación hacia una caracterización del precio de los medicamentos en Costa Rica. Bachiller y licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Costa Rica, magíster en Estudios Latinoamericanos con énfasis en Cultura y Desarrollo con mención cum laude por la Universidad Nacional de Costa Rica. Actualmente se encuentra cursando el doctorado de Programa en Análisis de Problemas Sociales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, de España. Adelante, André, y muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Es un placer saludarles desde este muy caluroso día aquí en Costa Rica.
Agradecerles muchísimo esta oportunidad de poder compartir con ustedes algunos de los trabajos que hemos venido realizando desde hace más de una década aquí en nuestra universidad, la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, relacionados con temas de seguridad social. El día de hoy les traje una disertación un poco corta que voy a empezar a compartirles sobre los desafíos contemporáneos de la seguridad social costarricense. Antes de continuar, nada más confirmar que pueden ver mi pantalla. ¿Sí? Sí, Andrés, se ve bien. Muchísimas gracias. Cuando hablamos de los desafíos contemporáneos de la seguridad social costarricense, de lo que estamos hablando no solamente son de los retos, sino también de las oportunidades. En ese sentido, a continuación les presento el índice de los temas que quisiera tratar en esta investigación. En un primer momento quisiera que trazáramos un esbozo de la arquitectura del sistema contributivo actual costarricense, la manera en la que fue pensado y diseñado para sostener financieramente la institución. Y le traigo tres grandes desafíos. Son muchísimos más, pero a sabiendas de que peco un poquito de sobresimplificación, decidí enfocarme en los que considero yo son los dos desafíos más importantes del sistema de seguridad social costarricense. En primer lugar, el mercado laboral y el segundo, la deuda estatal. En un tercer momento, quisiera abordar algunas ideas relacionadas con el que considero yo va a ser uno de los grandes o mayores desafíos de la seguridad social, no solo en nuestro país, sino a nivel regional, el cual está relacionado con la migración y el cambio climático. Am, Voy a hablarles también de algunas de las ideas que estamos, algunos de los proyectos de investigación, algunas de las ideas que estamos trabajando aquí en Costa Rica y para cerrar tenemos una conclusión general. Entonces, sin más preámbulo, ¿por qué decidí empezar por la arquitectura de, del sistema? Del sistema contributivo costarricense. Bueno, como ustedes pueden ver en este gráfico, que creo que creo que se ve cortado. Déjenme ver si voy a cambiar un momentito a la presentación en PDF, que creo que se va a ver muchísimo mejor. Sí, un momentito nada más. Sí, disculpen un momento, ya estoy con ustedes. Ahora sí, voy a empezar a compartir nuevamente. Creo que esta se ve mucho mejor. Muy bien. Como les decía, quisiera empezar hablando del sistema contributivo costarricense. Actualmente el sistema contributivo costarricense eh, se basa sobre la base del sistema tripartito de contribución. Este sistema tripartito de contribución parte de la aportación de tres grandes sectores: el sector trabajador, las personas trabajadoras, el sector los patronos y el Estado. No obstante, si nosotros tratamos de analizar la aportación del Estado, nos damos cuenta que la contribución del Estado también es tripartita. Es decir, es un error analítico pensar que la contribución es solamente tripartita, cuando en realidad el Estado también tiene que realizar, el Estado costarricense también tiene que realizar aportes diferentes a partir de su propia naturaleza. Por ejemplo, debe realizar aportes como Estado, debe además realizar aportes a la seguridad social por aquellas poblaciones que cuentan aseguramiento por cuenta del Estado. Por ejemplo, en el caso costarricense, pues, esas poblaciones especiales son la niñez y adolescencia, las personas privadas de libertad, y además el Estado también es patrón, es empleador. En ese sentido, también el Estado entonces tiene que tener suficiencia de recursos para poder hacerle frente a la responsabilidad de contribución que tiene con la seguridad social. Aquí podemos, disculpen, no se ve en la filmina, creo, pero ¿de qué depende que el Estado pueda tener los recursos suficientes para poder hacerle frente a la seguridad social? Bueno, esto depende del presupuesto nacional.
Y el presupuesto nacional depende a su vez de las contribuciones vía impuestos, pero sobre todo también del mercado laboral. Y tanto los patrones como los trabajadores dependen a su vez del grado de formalización que tienen en el mercado laboral. Ok, recapitulando. Entonces, partimos del hecho de que el Estado Social costarricense recibe una contribución a partir del sistema tripartito. No obstante, el Estado en sí mismo también tiene que realizar una contribución tripartita como Estado, como patrón y además por aquellas poblaciones aseguradas por cuentas del Estado. Por lo tanto, es altamente dependiente de un robusto presupuesto nacional que le permita, con suficiencia de ingresos, hacerle frente a este tipo de aportaciones. Y a su vez, los trabajadores y los patronos son altamente dependientes del nivel de formalización del mercado laboral costarricense. No obstante, hay una serie de indicadores que parecieran señalar que hay una creciente precarización del mercado laboral costarricense, lo que genera una serie de presiones para la seguridad social. Entonces, teniendo como punto de partida la arquitectura del sistema contributivo costarricense, les traigo tres grandes desafíos que considero yo son los tres desafíos más grandes en este momento relacionados con la seguridad social. El primero de ellos tiene que ver con el mercado laboral costarricense. Pero ¿por qué considero que el mercado laboral costarricense es el primer desafío? Bueno, la razón radica en que el mercado laboral es la primera forma de seguridad social. A veces olvidamos de que la seguridad social está compuesta por múltiples pilares, siendo el primero de ellos el mercado laboral, luego tenemos los sistemas de jubilaciones y pensiones, tenemos a los sistemas de salud, tenemos al sistema educativo y tenemos además a las políticas públicas o al Sistema Nacional de Cuidados. El segundo punto es que en Costa Rica, para poder tener acceso a atención ordinaria en salud con la Caja Costarricense del Seguro Social, es necesario tener un empleo formal. O sea, en otras palabras, hay que ser una persona económicamente activa, cotizante y formal. Entonces, a pesar de que el sistema costarricense tiene una aspiración universal en la prestación de servicio, lo cierto es que en la práctica existen poblaciones que quedan excluidas del acceso ordinario en salud, de eso es importante, porque recordemos que sí tienen acceso a la atención de emergencias. Toda persona en Costa Rica tiene acceso a la atención en emergencias. No obstante, si no contribuís a la seguridad social, pues se te realiza el cobro correspondiente. Sin embargo, existen otras condiciones que se acercan al nivel de formalización del mercado laboral costarricense, que son formas de exclusión de estas poblaciones a la atención ordinaria de salud. Por ejemplo, como les mencionaba, el grado de formalización es muy importante para tener acceso a la seguridad social. En ese sentido, entonces, si yo soy una persona desempleada, si soy una persona que se desempeña en el sector informal del mercado laboral o soy una persona migrante en condición migratoria irregular, pues estas personas no tienen acceso a la atención ordinaria de salud y cuando tienen necesidades en salud, que tal vez no son emergencias, tienen que recurrir al gasto de bolsillo para poder recibir atención en salud. Entonces, en este sentido, el grado de formalización del mercado laboral costarricense juega un rol muy importante como condición de acceso a la seguridad social y además me permite cuestionar la idea de la prestación universal del servicio en Costa Rica, porque me parece que en realidad es casi universal o cuasi universal y no presta un servicio universal de la manera en la que lo pensamos, como para todos los habitantes del territorio. El tercer punto tiene que ver que cuando tenemos un mercado laboral que es vulnerable ante los choques externos, como por ejemplo la crisis de las hipotecas subprime del año 2008 o recientemente con la pandemia por el COVID-19 que impacta negativamente al mercado laboral costarricense, hay una disminución de los ingresos fiscales vía las contribuciones. El mercado laboral costarricense disminuye. Vamos a ver una serie de indicadores que apuntan en esa dirección, pero hay un aumento de las necesidades en atención y esto genera mayores presiones fiscales para garantizar rentas suficientes que permitan la prestación del servicio. Otro de los puntos que me permitió tratar de argumentar en favor del mercado laboral como el primer desafío, tiene que ver con las últimas tendencias sobre el riesgo de automatización, producto de la robotización o la implementación de inteligencia artificial para la región latinoamericana.
Por último, también quisiera recalcar que el mercado laboral costarricense es altamente vulnerable ante choques externos. Lo vimos con la pandemia por el COVID-19 el desaliento, la desaceleración del mercado laboral costarricense. Recordemos que casi un 42% de todas las exportaciones de Costa Rica tienen como destino los Estados Unidos, por lo tanto somos muy vulnerables a los choques externos o las crisis financieras globales, las crisis económicas, además también en los cambios en el mercado de commodities, como es en el caso de Costa Rica, el café, el banano y otras exportaciones. Entonces, teniendo presente estos elementos, les traje una serie de indicadores que nos muestran el panorama actual del mercado laboral costarricense. Entonces, como primer elemento, les traigo este gráfico sobre la tasa de desempleo que tenemos en este momento en Costa Rica. Es la serie histórica, la última serie histórica que tenemos para el periodo 2010 y el último trimestre del año 2023. Es la última tendencia, la tendencia más reciente. Como ustedes pueden ver, la línea de tendencia central muestra una tendencia creciente. No obstante, interpretando el dato, lo que vemos es que el desempleo en Costa Rica ha oscilado o se ha mantenido relativamente estable alrededor del 10% de la fuerza de trabajo. Vemos en el 2020 el impacto, ese crecimiento abrupto que hay en la tasa de desempleo, prácticamente duplicó la tendencia, pasando del 10% casi al 24% en el primer trimestre del 2020 y ha tenido una tendencia decreciente, por dicha. No obstante, para todo el periodo estudiado, lo que vemos es prácticamente una tendencia creciente en los niveles de desempleo y alrededor del 10% de la fuerza de trabajo. En este segundo gráfico, lo que estamos observando, la línea azul es el porcentaje de la población desempleada. En la línea naranja tenemos el desempleo ampliado, es decir, las personas desalentadas, las personas que después de buscar mucho trabajo no lo encontraron y entonces dejaron de buscar trabajo. Y en la línea gris tenemos la tasa combinada de desempleo más subempleo. Es decir, las personas que pueden, como subempleo en Costa Rica lo estamos entendiendo como aquellas personas que podrían trabajar jornadas completas y están trabajando tiempos o jornadas parciales. ¿Qué información quiero que se lleven en relación con las tendencias del empleo y perdón, del desempleo y el subempleo? Que cuando vemos la tasa de desempleo ampliada, se nos duplica la cantidad de personas que podrían estar incorporadas en el mercado laboral costarricense y contribuyendo a la seguridad social, se nos duplica hasta un 20%, pero si a eso le sumamos la cantidad de personas que podrían tener jornadas completas de trabajo, vemos que esta cifra nos alcanza una cifra estratosférica alrededor de casi 40%. Y esto impacta muy negativamente a la seguridad social. ¿Por qué? Porque como vimos en la arquitectura del sistema de contribución del sistema de seguridad social costarricense, este es altamente dependiente de las contribuciones realizadas por el mercado laboral en condición formal y además el nivel de formalización del mercado laboral impacta también al presupuesto nacional del cual depende el Estado para poderle hacer frente a sus contribuciones. En otras palabras, si el mercado laboral costarricense tiene una tendencia hacia la precarización o hacia la informalidad, lo que podemos esperar es una afectación, un impacto no solamente sobre el sistema de seguridad social y las contribuciones, sino también sobre el presupuesto nacional y la salud fiscal del Estado costarricense. Y tras de cuernos, palos. No solamente las tendencias del desempleo y el subempleo muestran un escenario negativo, sino también que en este gráfico número 3 tenemos además la tendencia para toda la serie histórica de los últimos 13 años para la informalidad. Como podemos ver, la informalidad en Costa Rica se ha mantenido oscilando alrededor del 40% de la fuerza de trabajo. Los últimos tres cuatrimestres del año 2023 hubo una leve disminución. No obstante, digamos como media, este se ha mantenido alrededor de la fuerza de trabajo y esto es sumamente importante para la seguridad social costarricense. ¿Por qué? Porque en Costa Rica la definición de de informalidad, perdón, es aquellas personas que no contribuyen a la seguridad social por razones de que no están inscritos en el registro de la propiedad o bien
porque no llevan una contabilidad formal. En este sentido, entonces, ok, tenemos que hacer un pequeño colorario, una pequeña distinción, una pequeña aclaración. Podría ser que algunas de esas personas que se encuentran en el sector informal sí estén contribuyendo a la seguridad social a través de aseguramientos como trabajadores independientes. Por lo tanto, esta tendencia podría tener alguna varianza relacionada al cruzar los datos, digamos, con los trabajadores independientes. No obstante, si sumamos los datos obtenidos por las tendencias más recientes en desempleo y informalidad, la estimación más optimista es que aproximadamente el 50% de la fuerza laboral costarricense no contribuye a la seguridad social por razones de desempleo o informalidad. Y esto sí afecta muy severamente a la seguridad social costarricense, porque como somos altamente dependientes de las contribuciones vía formales, del mercado laboral formal, hay una afectación de los ingresos vía contribuciones. Y esto genera mayor presión fiscal sobre el Estado costarricense, quien constitucionalmente tiene el deber de garantizar rentas suficientes para el funcionamiento del sistema de pensiones y del sistema de salud costarricense. En este sentido, entonces, las principales tendencias sobre el mercado laboral costarricense, desempleo, informalidad y subempleo, hablan de un escenario de alta afectación producto del nivel de formalización del mercado laboral costarricense, pero también habla de otras cosas, como por ejemplo de la incapacidad que ha tenido el Estado costarricense de generar una vigorosa política de reactivación del mercado laboral costarricense en condiciones de alta formalidad. También me hace pensar, y esto es algo que quiero retomar hacia el final de las conclusiones, si realmente no deberíamos pensar más bien en desafiar la idea al actual sistema contributivo costarricense. Ahora, podemos sumarle a esto los riesgos producto de la automatización. ¿Qué quiero decir con los riesgos de la automatización? Bueno, veamos los casos relacionados con la aparición de los robots, la inteligencia artificial y sistemas automatizados de producción. Y aquí les traigo, bueno, sí, se me había olvidado este gráfico. Ya vamos a pasar al tema de la automatización. Aquí realicé además un ejercicio sobre digamos, la cantidad de horas trabajadas y la productividad promedio por hora trabajada para los países de la región americana que forman parte de la OCDE. Entonces, en la columna izquierda tenemos países latinoamericanos que son miembros de la OCDE. Aquí tenemos a Costa Rica, México, a Colombia y a Chile. Lo comparé con el caso español y también con el caso norteamericano. Entonces, lo que podemos ver es que tanto México, Colombia y Costa Rica son los tres países en el mundo donde más horas se trabajan al año. Muchísimo más, digamos, los costarricenses trabajamos un promedio casi de 200 horas más que los norteamericanos y un promedio casi de 300 horas más de lo que se trabaja, por ejemplo, en España. Sin embargo, construí aquí la razón, cantidad de horas trabajadas por la productividad promedio, y aquí obtuve la razón promedio por hora trabajada. Y lo que podemos ver es que si comparamos a la cantidad de horas que trabajamos, pero la riqueza que está produciendo cada persona trabajadora por hora trabajada, lo que vemos es que los Estados Unidos produce prácticamente casi 3 veces más riqueza por hora trabajada cada trabajador que lo que se produce en Costa Rica. En España la diferencia es del doble y las diferencias entre México, Colombia y Costa Rica pues son mínimas, pero nos mantenemos en el tope de la cantidad de horas trabajadas. Y como pueden ver aquí la posición en el índice de Gini en la columna derecha, lo que vemos es que eso no se traduce en una mejoría en la calidad de vida de las personas. Entonces pareciera ser que trabajar mucho no es la respuesta que necesitamos para suplir la cantidad de empleo, porque no es tan, vamos a ver, no quiero decir que la cantidad de empleos que se están ofertando en el mercado laboral no sean importantes, claro que sí lo son, pero no es lo único que importa. También importa que sean empleos tanto formales para el sistema de seguridad social costarricense, pero también de alta productividad. Y ahora sí quiero pasar a que veamos los ejemplos relacionados con los riesgos por automatización. Aquí les traje el porcentaje de personas trabajadoras en ocupaciones con alto riesgo para la región latinoamericana.
hay una tendencia, parece, este es un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo a través de Mico y Soler en el año 2020, titulado Estimaciones del riesgo de automatización en América Latina y el Caribe. Vemos que las tendencias del mercado laboral costarricense son bastante precarias o que tienden hacia la precarización, alto desempleo, alta informalidad y alto subempleo. Y a esto tenemos que sumarle los riesgos que vamos a vivir o que estamos empezando a vivir por la aparición de sistemas automatizados de producción, como el sistema como la inteligencia artificial, como la implementación del robot y el machine learning. En la línea roja es la tendencia para Costa Rica, es una tendencia bastante común para la región centroamericana. En la región centroamericana hay una tendencia de alrededor del 70% de las personas ocupadas están en alto riesgo de verse desplazadas o por la aparición del riesgo de la automatización. Complementando esta estadística, este es otro estudio de la OCDE para el año 2020, Job Creation and Local Economic Development. Y aquí les traje esta pequeña cita que nos habla de que alrededor del 14% de los empleos en la zona de la OCDE en su conjunto están en riesgo de automatización, mientras que otros tienen un 32% de probabilidad, disculpen, de probabilidad de experimentar cambios importantes. En otras palabras, los robots y la inteligencia artificial llegaron para quedarse y van a transformar o están transformando el mercado laboral costarricense. Y yo la pregunta que me hago es, ¿estamos listos para generar y reactivar o generar o impulsar nuevas formas de empleo acordes a los nuevos desafíos que estamos viviendo en nuestra región, producto, por ejemplo, de la automatización de los sistemas? Bueno, yo no soy tan optimista en ese sentido. Me parece que eso es un riesgo que tenemos que considerar, sobre todo desde la seguridad social, con miras a tratar de contener los efectos adversos que tiene los riesgos por automatización. Y esto me lleva entonces a la primera recapitulación. El mercado laboral costarricense es muy importante para el sistema de seguridad social formal costarricense porque la arquitectura actual de Costa Rica del sistema de financiamiento es altamente dependiente de las contribuciones del mercado laboral formal. Condiciones que, como ustedes están viendo, no se cumplen en Costa Rica desde hace algún tiempo. El sistema de seguridad social costarricense se creó bajo la lógica de empleos para toda la vida con salarios crecientes, y las tendencias, los indicadores actuales sobre el mercado laboral costarricense más bien nos hablan de, número uno, alta informalidad, perdón. Número dos, baja productividad promedio por hora trabajada. Tres, alto desempleo. Lo vimos en las estadísticas sobre el desempleo ampliado y subempleo. Y tras de eso debemos de sumarles la primera ola, o quisiera llamarlo así, de los riesgos por automatización que estamos viviendo en nuestro país. En otras palabras, este es el primer gran desafío para la seguridad social costarricense porque explica en gran parte la vulnerabilidad del sistema de financiación, de la sostenibilidad financiera que tiene el sistema costarricense de seguridad social, y por otra parte porque además también detona otra serie de problemas de manera concatenada en el Estado costarricense relacionados con el presupuesto nacional y la manera en la que estamos financiando al presupuesto nacional. En palabras más sencillas, con el tema fiscal. Es decir, el Estado requiere de recursos suficientes para poder hacerle frente a todas las necesidades en seguridad social que tiene la población. Y esto me lleva al segundo punto del día de hoy, el segundo desafío. Lo quise llamar el segundo desafío, la deuda estatal y la crisis fiscal. Y en ese sentido les presento 4 grandes puntos de partida. El primero es que el Estado costarricense tiene un proceso de consolidación fiscal desde hace varias décadas, siendo el más reciente la implementación de la Ley 9635, Ley para el Equilibrio Financiero de Costa Rica, que se aprobó en el año 2019 y que implementa una regla fiscal debido a la crítica situación fiscal que el Estado costarricense empezó a vivir posterior al año 2008. Ese es el primer punto de partida. O sea, Costa Rica en este momento está enfrentando un proceso de consolidación fiscal. Por favor, tengan esa idea en mente porque vamos a retomarla en breve. El segundo es que el Estado costarricense creó responsabilidades a través de la creación de leyes
pero también a través de la creación, por ejemplo, de la ampliación de la cobertura de ciertas poblaciones, ya vamos a hablar un poquito más en detalle sobre eso, pero sin contenido económico. En otras palabras, el Estado asumió responsabilidades de cobertura con poblaciones especiales o trasladó responsabilidades, pero no creó el contenido económico presupuestario para que las instituciones públicas encargadas de velar o de suplir los servicios de seguridad social pudieran hacerle frente. Y esto nos lleva al tercer punto de partida. Dado que el Estado tiene una responsabilidad con la seguridad social por las contribuciones que tiene que realizar, estas responsabilidades sin contenido económico se han transformado en la deuda que el Estado costarricense tiene para con la seguridad social. Y como cuarto punto de partida existen estos adeudos y el Estado ha hecho pagos parciales, pero al realizar estos pagos parciales no ha creado mecanismos correctivos la, para garantizar los ingresos que permitan hacerle frente a la responsabilidad. Ya vamos a ver cada uno de estos temas en detalle. Aquí les traigo una breve genealogía de el origen de la deuda. Miren, a principios, en el primer quinquenio de la década de los 90, ocurren dos cosas muy importantes para comprender el desafío de la deuda pública, de la deuda del Estado con la seguridad social costarricense. En el año 93 se crea la mal llamada o conocida como Ley de Indigencia número 7374, siendo su nombre verdadero es préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para la construcción del Hospital San Rafael de Alajuela. Sí. Sin embargo, en esa ley, en el artículo 5, se crea la responsabilidad de contribución del Estado para aquellas poblaciones que se encuentran en condición de indigencia y que puedan acceder a atención ordinaria en salud en la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, en este año se crea a través de la ley 7374 la responsabilidad de contribución de aportación del Estado costarricense sobre una población en condición de vulnerabilidad, que en este caso es la ley de indigencia. En el año 95 se viene la reforma del sector salud. Lo que provoca en Costa Rica es que se trasladen las responsabilidades de la atención primaria en salud que antiguamente estaban en el Ministerio de Salud costarricense hacia la Caja Costarricense del Seguro Social. O sea, se traslada la atención primaria del Ministerio de Salud hacia la Caja. No obstante, el Estado no le asigna o no le da recursos a la Caja Costarricense para que pueda asumir la prestación primaria del servicio en salud. Y estos dos puntos en la década de los 90 son las coyunturas cruciales para entender el origen de las deudas del Estado con la Caja. ¿Y qué es lo que ha pasado con esto? Que se han hecho pagos parciales, tanto de la deuda del Estado por la ley de indigencia o digamos, han sido los pagos parciales por la ley de indigencia, pero aún el Estado no le paga a la Caja lo que debía pagarle por la responsabilidad, la reforma del sector salud en la atención primaria. Y esos adeudos se acumulan hasta ahorita, 2024. Luego tuvimos en el año 2008 un choque externo muy importante que fue la crisis de las hipotecas subprime y la respuesta del Estado costarricense que se llamó el Plan Escudo. Y este choque externo provoca en Costa Rica una serie de decisiones en la política nacional que en el corto plazo sirvieron para tratar de contener los efectos adversos, pero que en el largo plazo detonaron la posterior crisis fiscal que ha venido acarreando el Estado costarricense más o menos desde el 2008 hasta la actualidad. Y en el 2019 volvimos a tener otro choque externo que impactó muy severamente a la seguridad social costarricense, producto de la pandemia por el COVID-19. Entonces, esta brevísima genealogía de la deuda del Estado se explica a partir de una serie de decisiones que tomaron a principios de los 90, creando responsabilidades sin contenido económico o trasladando responsabilidades y no dando el contenido económico para poder hacerle frente a las responsabilidades. Y luego tuvimos dos choques externos, uno en el 2008 y otro en el 2009, que han impactado muy severamente la seguridad social costarricense, pero además que demandan más servicios. Como por ejemplo en el 2019, producto de la pandemia por el COVID, la seguridad social costarricense fue nuestra primera línea de contención de los efectos adversos que tuvimos por la pandemia. Teniendo presente estos elementos, yo les traigo aquí
el déficit primario financiero como porcentaje del PIB para la serie histórica 2000-2020. Como ustedes pueden ver, del 2000 al 2018, Costa Rica presentaba una situación financiera superavitaria, de superávit, positiva, pero a partir del choque externo que tuvimos en el año 2008, hay un declive en el déficit primario y financiero del Estado costarricense. Y es justamente a partir del choque externo producido por la crisis global, producto de las hipotecas subprime. Ahora, este gráfico se las trae y eso es lo que quiero mostrarles. Miren, ¿cómo es posible que el Estado acarreara una deuda con la seguridad social desde principios de los 90 y tuviera condiciones de superávit financiera antes del 2008 hasta que llegó un choque externo donde ya no fue posible tenerlo? Y quiero tratar de darle respuesta a esta pregunta en breve. Entonces, ¿por qué la crisis del 2008 es tan importante para entender la crisis de la deuda del Estado con la seguridad social? Bueno, en primer lugar, porque es el origen de la crisis fiscal del Estado costarricense, lo cual detona entonces dos crisis simultáneas. Te detona una crisis fiscal donde el Estado tiene que buscar procesos de consolidación fiscal en el Estado costarricense para contener el crecimiento de la deuda. Y el segundo es que empieza a acarrear una serie de adeudos con la seguridad social desde principios de los 90, o sea, por casi 35 años. Entonces, esto es importante. Entonces, tenemos dos crisis simultáneas en el Estado costarricense, la crisis fiscal y la crisis del financiamiento, de la sostenibilidad de la seguridad social. Entonces, recordemos que durante las etapas recesivas, ¿qué quiere decir recesivo en este sentido? Choques externos negativos, ¿como cuáles? Como por ejemplo una crisis financiera global o la aparición de una pandemia. Durante la etapa recesiva, o sea, durante la etapa crítica, ya sea por una crisis financiera global o por una pandemia o por el cambio climático, el gasto público tiende más bien a aumentar, o sea, porque hay mayores necesidades en salud, por ejemplo. Pero los ingresos vía cotizaciones, o sea, vía el mercado laboral formal y el presupuesto nacional, tienden más bien a disminuir debido al impacto negativo que tiene sobre el mercado laboral. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que ante los choques externos, como el del 2008 o la pandemia por el COVID-19, hay una disminución de los ingresos fiscales porque el mercado laboral se ve impactado, no solamente el mercado laboral local, sino también las exportaciones. Costa Rica es un país altamente dependiente de la industria turística y de las exportaciones hacia los Estados Unidos. Con el COVID-19, por ejemplo, hubo una enorme disminución del turismo y por lo tanto, una enorme disminución de los dividendos que estábamos recibiendo, de los ingresos que estábamos recibiendo, por ejemplo, producto del turismo. En el año 2009 lo vimos también. La vía de contagio en Costa Rica fue más bien por la disminución de las remesas, la emisión extranjera directa, pero también por los proyectos de construcción que se paralizaron en Costa Rica debido también al impacto, al eco que provocó la crisis inmobiliaria del 2008 en nuestro país. ¿Qué me hace pensar esto? Que el sistema costarricense es vulnerable a choques externos. Y ejemplo de lo anterior, no solamente son la crisis del 2009 y la crisis pandémica por el COVID-19, sino también que ya lo habíamos vivido en la década de los 70 con las crisis petroleras y las crisis soberanas. Y aquí esto me lleva a una especie como de círculo vicioso. La deuda pública que acabamos de ver en el déficit primario y financiero no contabiliza la deuda con la seguridad social. Las tendencias más recientes hablan de que el monto adeudado por el Estado costarricense a la seguridad social está alcanzando la cifra de 3.7 billones de colones. Tratar de mencionar qué significa esto es alrededor del 6% del PIB de Costa Rica, lo que el Estado costarricense le está debiendo a la seguridad social. Entonces, no es fortuito que los indicadores sobre el superávit financiero costarricense desde 1990 hasta el 2007 hayan sido positivos, porque estos estaban quitando de la contabilización, o sea, del cálculo, de la visualización de los datos, la deuda con el Estado. La deuda del Estado con la seguridad social. Muy posiblemente, si se contabilizara la deuda con el Estado en este momento, la deuda del Estado costarricense se duplica. Pasaría a ser una deuda del 8 o del 6% a prácticamente el 12 o el 15%. Y
Tras de eso, entonces, tenemos una muchísima mayor presión fiscal ante escenarios críticos o externos como como el mencionaba, el de la crisis pandémica, o también a mayor presión fiscal debido, por ejemplo, a la alta precarización, a la alta informalización, al alto desempleo en el mercado laboral costarricense. Y esto me hace pensar que existe una estrecha relación entre el mercado laboral costarricense y sus tendencias a la precarización y el tema fiscal. Hay una relación entre el tema fiscal costarricense y la sostenibilidad financiera de la Caja Costarricense del sistema del Caja Costarricense del Seguro Social y su actual sistema de contribución, porque este depende mayoritariamente de condiciones que en Costa Rica no se dan desde hace varias décadas. Los empleos en Costa Rica son cada vez más informales, no son más formales, no son empleos para toda la vida y no son salarios además crecientes. Y todo eso tiene un impacto no solamente sobre la seguridad social, sino también sobre el fisco del Estado costarricense. Y entonces, recapitulando, los indicadores sobre salud fiscal del país se lograron sacrificando la inversión social. Lo coloco en signo de pregunta porque, vamos a ver, hay una serie de indicadores que apuntan en esta dirección. No obstante, creo que nos hace falta muchísima más investigación para poder responder a esta hipótesis. Otra tendencia es que hubo asignación de responsabilidades sin contenido económico que en el largo plazo han tendido a aumentar la deuda del Estado con la seguridad social. Esto entonces lo vimos, por ejemplo, en el caso de la creación de la ley 7374 en el año 93, la ley de indigencia, y el traslado de la responsabilidad de contribución de contribución de la atención primaria en salud. En tercer punto, me parece que tenemos condiciones de financiamiento de la seguridad social que están desvinculadas de la realidad del mercado laboral costarricense. Como vimos, este es cada vez más informal y el sistema de contribución actual nuestro es altamente dependiente de las condiciones del grado de formalización del mercado laboral. Vemos entonces que hay una tendencia creciente de precarización del mercado laboral y hay un creciente problema fiscal que Costa Rica está enfrentando con un proceso de consolidación fiscal que ya tiene varias décadas. Continuando entonces, a esto me hace pensar a mí que quizás algo que merecería muchísima más atención y muchísima más investigación es pensar formas alternativas de desafiar la arquitectura del sistema contributivo. Dadas estas razones, a mí me parece que tal vez podríamos pensar en otras formas de financiar a la seguridad social que sean más adecuadas, sí, que se alineen más con el mercado laboral costarricense. Cuando uno estudia las tendencias de financiamiento de la seguridad social, vos te das cuenta que existen dos grandes tendencias, o sea, cargas sobre la nómina, como es lo que ocurre en el caso costarricense, o contribuciones vía impuestos generales. Ojo, yo no estoy diciendo cuál es mejor o peor que la otra. Cada una de ellas tiene una serie de alcances y limitaciones, así como áreas de oportunidad y obstáculos que superar. Pero una cosa que me haría pensar en una posibilidad de pensar otra forma de contribución es que en Costa Rica existen poblaciones que no están accediendo a la seguridad social por razones de estatus migratorio, condición de formalización del mercado laboral, o sea, ya sea que se desempeñe en el mercado informal o por razones de desempleo. Y eso es una forma de exclusión de seguridad social, es una forma de excluir a las personas de un derecho necesario desde el punto de vista de los derechos humanos para todos los habitantes del territorio, porque todos los habitantes del territorio somos las personas que contribuimos al bienestar de nuestra población. Entonces, se las dejo ahí picando, tal vez para que le demos muchísima más mente. Yo no sé si esta es la respuesta que requiere el Estado costarricense, pero sí es una inquietud que he tenido durante ya algunos años sobre el tema de si el sistema actual de contribución del Estado costarricense es el más adecuado para las condiciones adecuadas actuales del mercado laboral costarricense. Bueno, punto y aparte, quisiera hablarles en este momento de lo que yo considero es un desafío. No lo he estudiado tanto, sin embargo, les quiero presentar algunos de los argumentos que traigo en relación con el que considero yo es el siguiente gran desafío de la seguridad social costarricense, el cual tiene que ver con la migración y el cambio climático. Un momentito antes de continuar, hemos visto en los dos primeros desafíos que el sistema de contribución costarricense tiene una arquitectura que es altamente dependiente del grado de formalización.
Sin embargo, hay un grupo de evidencias, de indicadores, particularmente a través de la encuesta continua de empleo, que nos permite cuestionar esa arquitectura, porque me parece que está desvinculada de las condiciones actuales del mercado laboral costarricense. Y además vemos la relación que tiene el mercado laboral costarricense y la crisis fiscal y su impacto sobre la seguridad social costarricense. Este va a ser un punto y aparte, porque quisiera más bien aprovecharlo como un área que últimamente me ha estado llamando muchísimo la atención. Entonces, les presento 4 grandes argumentos. El primero, el cambio climático. La región centroamericana es según las tendencias más recientes, la región centroamericana es una de las regiones que más severamente se van a ver impactadas por el cambio climático. Lo estamos viviendo en este momento por la tremenda ola de calor que estamos viviendo por el efecto del Niño en el Pacífico costarricense, y el cambio climático implica por lo menos las siguientes situaciones. Hay una mayor hay una mayor presión migratoria debido al aumento de la temperatura, a la afectación en las cosechas, en la producción de granos y alimentos, y también producto de una disminución del agua. Donde no hay agua, no hay vida. Y en ese sentido, el Pacífico centroamericano se está viendo severamente muy impactado por la ola de calor que actualmente estamos viviendo, y eso tiene necesariamente una manifestación social muy trágica, muy dramática, que es que genera mayor presión migratoria. Entonces, el cambio climático está aquí y está provocando afectación no solamente en los sistemas ecosociales y ambientales, no solamente además significa que va a haber una transformación, una readaptación de los sistemas ecológicos y con ello la aparición de nuevas enfermedades sí, nuevas enfermedades o nuevos perfiles epidemiológicos. Y entonces el cambio climático tiene un impacto muy severo sobre la migración y contribuye a agravar la situación, a lo que le sumó además los conflictos regionales. Costa Rica ha sido país de paso para personas migrantes que se encuentran de paso en su ruta hacia los Estados Unidos. En un primer momento lo vimos con la primera ola de migrantes, de personas migrantes haitianas que ingresaron vía Brasil, subiendo desde Brasil con ruta hacia los Estados Unidos. Y en un segundo momento lo vivimos el año pasado con la migración venezolana. ¿Y por qué esto es importante? Porque mientras estas personas se encuentran de paso por Costa Rica, el Estado costarricense les garantiza cierta atención en salud. Por ejemplo, toda la niñez y adolescencia, según lo establecido en Costa Rica, tendrían cobertura, las mujeres embarazadas también tendrían cobertura por parte del Estado costarricense, y esto llevó a que Costa Rica, la seguridad social, firmara lo que yo llamo, creo, un nuevo instrumento que es novedoso en el sistema costarricense, que es un convenio de aseguramiento para personas refugiadas en Costa Rica entre la Caja Costarricense del Seguro Social y ACNUR. Y actualmente creo que tenemos como 9.000 personas refugiadas en Costa Rica, pero bueno, creo que la cifra es muchísimo más. Este es el tercer año consecutivo donde se firma el convenio de aseguramiento, donde a través de ACNUR se brindan los recursos económicos para que la Caja Costarricense del Seguro Social pueda dotar de aseguramiento en necesidades de salud a las personas que se encuentran refugiadas en Costa Rica, o bien que han necesitado atención de salud en los centros de refugiados temporales que hemos vivido en la región. Y bueno, ¿por qué me parece que el tema migratorio, el cambio climático es tan importante? Porque las poblaciones migrantes, ya sean de tránsito, temporales o permanentes, son altamente vulnerables ante la seguridad social costarricense. ¿Por qué son altamente vulnerables? Porque, como les mencionaba, eh, somos altamente dependientes del nivel de formalización, y lamentablemente en Costa Rica existen personas que que se desempeñan en el sector informal no por decisión, sino porque hay algún vivazo que ha tomado ventaja de la vulnerabilidad de estas personas trabajadoras, y además también porque em, si vos sos una persona migrante, esta persona migrante pues tiene necesidades de salud y demás, y Costa Rica, si no hubiésemos contado con este convenio de aseguramiento, muy probablemente había provocado muchísima mayor presión fiscal sobre el Estado costarricense y sobre la Caja Costarricense del Seguro Social para poder brindarles atención en salud. Entonces, para mí, el tercer desafío en este momento trata justamente sobre ello.
cómo dotar de suficiencia de recursos a la seguridad social costarricense ante los desafíos que implica el cambio climático, los conflictos políticos regionales, a los que debemos de sumarles además la convulsa situación que vivimos a nivel global con el conflicto entre Israel y Palestina, además del conflicto ruso-ucraniano y la convulsa situación que tenemos en este momento también en África. En ese sentido, el convenio de aseguramiento me parece una estrategia de política internacional, incluso me parece que podría ser una respuesta a las necesidades migratorias que tenemos en la región y que debemos de seguir explorando y fortaleciendo. Y por último, no debemos dejar de pensar que la migración es en realidad una población de alta vulnerabilidad, al menos para el sistema de seguridad social costarricense. Ya voy a hacer cierre. Esos eran los tres grandes desafíos que les traigo hasta el momento. Mañana en la conferencia que tendremos en la Semana de la Seguridad Social en Costa Rica, vamos a hablar de los desafíos actuales de la seguridad social y su importancia para la paz social de la mano con dos grandes actores, miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de la Caja Costarricense del Seguro Social y el expresidente de la presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces les invitamos desde ya a seguir el debate que vamos a tener mañana. Mañana yo también voy a participar, pero con otra serie de desafíos. Ya para ir cerrando, les traigo diplomacia científica en un tris. ¿Qué estamos buscando nosotros desde la Universidad Estatal a Distancia en Costa Rica, el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo e el Instituto para la Paz? Pues quisiéramos sumarnos a redes de investigación y cooperación científica. Quisiéramos realizar investigación comparada. Es muy interesante porque la CIS había realizado, creo que fue el año pasado, una conferencia sobre si a la informalidad habría que culparla por la crisis en la seguridad social. Yo estudié esa conferencia muchísimo, me interesó muchísimo, pero me parece que su aplicabilidad al sistema de seguridad social costarricense no funciona porque Costa Rica en la arquitectura de la política pública es altamente dependiente del grado de formalización del mercado laboral. Entonces se las dejo ahí picando también. Andamos buscando además oportunidades de publicación y además intercambios científicos y académicos para nuestros doctores, ojalá que pudieran realizar pasantías o estudios postdoctorales o experiencias de investigación e intercambio en la región latinoamericana. Actualmente nosotros tenemos en nuestra línea de investigación varios temas que hemos estado desarrollando. El primero tiene que ver con el precio de los medicamentos en Costa Rica. El precio de los medicamentos en Costa Rica es altísimo. Costa Rica creo que tiene el precio de los medicamentos más alto de la región latinoamericana. Estamos tratando de aportar soluciones de política pública que nos permita abaratar el precio de los medicamentos y estamos muy interesados en estudiar tanto la accesibilidad como el precio. Actualmente tenemos otra línea que es sobre el Sistema Nacional de las Políticas Públicas de Cuidados, tanto en niñez, adolescencia y en personas adultas mayores. Tenemos otra línea sobre vejeces y personas adultas mayores y asociación de pensionados. Este jueves vamos a entregar avances preliminares de investigación, lo cual va a estar a cargo de la doctora Pérez Rodríguez. Y además invitarles a que nos sigan en el primer Congreso Latinoamericano de Renta Básica Universal que tendremos en Costa Rica del 17 al 19 de julio, porque hemos estado pensándonos o cuestionándonos si la renta básica universal es en realidad un nuevo o una forma nueva de seguridad social. Bueno, esa va a ser mi ponencia en el Congreso, de una vez ya los estamos invitando, nosotros encantadísimos de recibirlos. Por otra parte, también hemos realizado investigaciones y hemos publicado no solamente artículos científicos, sino también informes finales de investigación relacionados con el mercado laboral, debido a que es la primera forma de seguridad social, el seguro de salud y el seguro de pensiones. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros y si tienen interés en estas líneas temáticas, no duden en contactarnos. Nosotros los podemos recibir con los brazos abiertos acá en Costa Rica y en la Universidad Estatal a Distancia para que tengamos posibilidades de intercambio. Y esto ya voy a cerrar, ya voy a cerrar. Por último, como conclusiones generales, a mí me parece que hay una estrecha relación entre la política fiscal, salarial y social, que tenemos condiciones de financiamiento de la seguridad social desvinculadas de la realidad del mercado laboral costarricense. Se ha históricamente asignado responsabilidades sin contenido económico que aumentan la deuda
y que hay una lucha entre la consolidación fiscal de la deuda estatal con la seguridad social. El Estado tiene dos grandes problemas de dimensiones similares y no puede enfrentarlos a la vez, y el Estado costarricense en sus últimas dos administraciones, la de Carlos Alvarado y la de Rodrigo Chávez, se han inclinado por resolver prioritariamente la consolidación fiscal antes que la deuda de la seguridad social. Y por último, es más bien una pregunta, no sé si no tengo la respuesta, creo que debemos de desafiar la arquitectura del sistema contributivo actual costarricense porque no se adecua a las necesidades, a la realidad del mercado laboral costarricense. Les agradezco muchísimo su atención. Si están interesados, pueden contactarme al correo electrónico abadillas@unet.ac.cr o seguir mis trabajos en las redes sociales académicas ResearchGate o academia.edu con el mote Andrei con J. Badilla Solano. Les agradezco muchísimo esta ventana de oportunidad para compartir nuestro trabajo desde Costa Rica y quedo atento por si hay comentarios o preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrei, por toda esta exposición. Creo que ha sido una mirada integral de los desafíos. De hecho, comentarte que justo después de tu panel a las 12 tenemos unos diálogos de seguridad social y cambio climático, que es uno de los temas que abordas. Y el día de mañana también tenemos un panel sobre la portabilidad del derecho a la seguridad social. Y justamente la caja costarricense va a hablar de este convenio con ACNUR. Entonces parece que nos das la antesala de los siguientes paneles que tenemos por acá. Veo en Zoom que Rafael Nieva de Jesús tiene la mano levantada. No sé si Fer, del equipo técnico, le puedas dar el uso de la voz para que haga su pregunta. Adelante, Rafael, ¿ya tienes habilitado el micrófono? Rafael, ¿nos escuchas? Si no, aquí tenemos un par de preguntas por redes sociales y también de integrantes de la mesa y volvemos con Rafael cuando esté listo. Andrei, respecto a la automatización, aquí nos preguntan si podías profundizar sobre los problemas que implica la automatización de manera particular. ¿Cuáles son los factores económicos o los sectores económicos, perdón, donde se observarán más los impactos de esta expansión de este fenómeno? Y una pregunta más era, de tu perspectiva, no sabemos si hay un análisis ya de qué vamos a hacer con la población que va a ser desplazada por esta automatización, cómo vamos a reinsertarlos en el sector laboral a estas personas que van a ser reemplazadas por inteligencia artificial o por automatización. Adelante, Andrei. Muchísimas gracias. Solo para recapitular, entonces, automatización y los sectores económicos más impactados. Y el segundo, alternativas ante el desplazamiento de los trabajos. Muy Correcto, bien. Andrei. Voy a empezar al revés. Voy a empezar por la segunda y voy a terminar en la primera. Discúlpeme. Muy bien. El año pasado di una conferencia a la que titulé Renta Básica Universal, Robots y Automatización. Y mira, desde que di esta conferencia me quedó la espinita de si realmente la renta básica universal no podría ser un instrumento de la seguridad social. Eso es lo primero. Y lo segundo, si esta podría ser una alternativa que nos permitiría contener los efectos adversos, el desplazamiento, como estamos señalando, por la pérdida de empleos que provoca o la transición, no sé si será pérdida de empleos, trato de decirlo mejor en positivo, digamos, por el desplazamiento, las transformaciones del mercado laboral que implica la automatización, la implementación de robotización, inteligencias artificiales y machine learning. ¿Por qué la renta básica universal podría ser una alternativa? Bueno, se me ocurre que podría ser una alternativa porque te garantiza un piso de bienestar y niveles mínimos de consumo. Entonces, el esquema contributivo, perdón, el esquema productivo actual, que es altamente dependiente del consumo, es el que nos va a permitir que la industria que está automatizada pueda mantener los niveles actuales de crecimiento económico y de consumo a partir de garantizar una renta básica universal a toda la población. Pero además también porque la renta básica universal le da capacidad de consumo a poblaciones que históricamente no la tienen.
La renta básica universal tiene un efecto progresivo sobre los sectores más vulnerables porque esas personas tienen, las personas que se encuentran en condiciones de mucha vulnerabilidad, por ejemplo, en el decil número 1 o el número 2, tienen muchas necesidades y al recibir una renta básica universal, ese nuevo ingreso se va a convertir en consumo y ese consumo va a tener un efecto multiplicador sobre el crecimiento económico y podría ser una alternativa ante la tasa de destrucción de los empleos o el proceso de transición hacia la creación de nuevas fuentes de empleo. Ahora, ¿cuáles van a ser los sectores productivos o los sectores económicos que se van a ver más impactados? Tengo un gráfico, pero no lo tengo aquí a mano. Si me dan un momentito, se los presento, que trata justamente sobre ello, sobre cuáles son los empleos que van a ser más impactados o más severamente impactados por, por la automatización del empleo. Ok, solo un instante, disculpen la molestia. No te preocupes, André, esperamos. Aquí lo tienen. ¿Pueden ver este gráfico? Sí, Sí, miren, este es el porcentaje de empleo en la industria expuesta a automatización por inteligencias artificiales en los Estados Unidos. Ok, ¿qué es lo que dice aquí? Personal de apoyo, de oficina de apoyo, tiene un riesgo del 46% de ser desplazados por inteligencia artificial, seguido por labores legales, seguido además por ingenierías y arquitecturas, con un 37%. Miren los servicios sociales, tienen un 33%, computación y matemáticas un 29%. O sea, ¿cómo podemos interpretar este dato? Ok, las labores manuales, como por ejemplo, las labores manuales como los servicios de limpieza, mantenimiento, reparación, construcción y producción, son las labores que tienen el menor riesgo de desplazamiento por la inteligencia artificial. Mientras que labores como la educación, apoyo en salud, seguridad y demás, o sea, son las que tienen mayor riesgo de desplazamiento. En otras palabras, ya no va a ser necesario tener 5 doctores en un bufete de abogados para hacer el trabajo, cuando puedes tener un doctor en derecho tal vez y una inteligencia artificial que lo asista. Entonces, sí, lo que estamos viendo es que la educación altamente especializada que ha generado muchísimos empleos, en algunos momentos va a ser desplazada por la inteligencia artificial. Creo que con eso respondo las dos preguntas. así es, Andrei. Si todavía tenemos un par de minutos. Aquí había una pregunta respecto a temas de diplomacia científica. Desde tu punto de vista, ¿cuáles podrían ser los beneficios o los inconvenientes de la llamada diplomacia científica como parte de estas nuevas diplomacias y las colaboraciones internacionales en materia de investigación a la hora de abordar los retos contemporáneos a los que se enfrenta el sistema de seguridad social de Costa Rica? Y si me lo permites, yo a título personal quisiera preguntarte si podríamos empezar a hablar de una diplomacia de la seguridad social, más allá que una diplomacia científica. Vaya, me encanta ese término, diplomacia de la seguridad social. La verdad me gusta muchísimo ese término porque me parece la política comparada nos permite aprender lecciones sin tener que tomarnos una medicina muy amarga. En otras palabras, estamos viviendo en la región, digamos, transformaciones del mercado laboral y las respuestas ante estos problemas no van a llegar de la mano de un investigador aislado allá en el Uruguay o allá en el Brasil o acá en Costa Rica. La diplomacia científica es justamente eso, es un instrumento de cooperación que nos permite el intercambio de experiencias y de datos y de sumar esfuerzos para tratar de llegar a las soluciones bueno, tratar de llegar a las soluciones y, vamos, en términos de Lacatus, de Imre Lakatos, de programas de investigación científicas que tengan capacidad explicativa y predictiva. Ahora, pero esta diplomacia científica es que no puede ser de la mano de las corporaciones académicas, sino tiene que ser de la mano de acceso abierto, de una posición de acceso abierto que permita el acceso a datos y el intercambio de información para toda la región. A mí me parece, y creo que es un aporte muy innovador el que está dando, o que están dando desde la CIS, que en realidad creo yo que podemos hablar de una diplomacia de la seguridad social, una diplomacia científica de la seguridad social, que nos permita
reestudiar y proponer nuevas iniciativas. Y les pongo un ejemplo. La actividad que ustedes tuvieron sobre la informalidad y su impacto sobre la seguridad social, mira, me encantó muchísimo esa actividad el año pasado porque era muy cercana al trabajo que estábamos haciendo aquí en Costa Rica sobre el impacto del mercado laboral y como yo les digo, la informalidad al menos en Costa Rica, o así lo parecieran indicar los principales indicadores en Costa Rica, sí tiene un impacto sobre la seguridad social costarricense y un impacto bastante severo. Entonces, pareciera ser que los datos costarricenses cuestionan o nos hacen cuestionarnos tal vez la validez de esa afirmación como con capacidad generalizante para todos los sistemas de seguridad social costarricenses, digo, regionales, debido a que tiene sus particularidades. La forma de contribución y demás son distintas. Se nos parecemos más los uruguayos y los costarricenses en nuestro sistema de seguridad social a muchas otras regiones, digamos, a lo que se parece Costa Rica con el resto de Centroamérica. En ese sentido, entonces, a mí me parece que el intercambio de datos y experiencia nos enriquece y nos permite acceder a y resolver algunos problemas. Por ejemplo, un problema que tenemos en la academia es financiamiento, financiamiento o equipos de trabajo más grandes. Por ejemplo, yo formo parte de un equipo de trabajo donde somos 3 personas, 4 personas. Para ponerlo positivo, somos chiquititos pero matones y y nos ponemos la camiseta y tratamos de aportar, pero a la vez sabemos que al participar de redes de investigación más grandes podríamos aportar muchísimas más cosas y enriquecernos y me parece que esa es la importancia de la diplomacia de la seguridad social o de la diplomacia científica en este momento. Disculpen que me explayara tanto. No, al contrario, muchas gracias a ti, Andrei. Me parece que la persona que tenía levantada la mano se ha desconectado. Entonces, no sé si no hubiera más preguntas aquí en sala o por las plataformas digitales, creo que estamos agotando las preguntas y pues no nos queda más que agradecerte, Andrei, por tu tiempo, por la participación de la UNED, como ya lo mencionaba la consejera, son nuestra más reciente membresía y creo que hemos logrado tener una interlocución dinámica y constante. Y igual desearles mucho éxito en sus actividades de la Semana de Seguridad Social por allá en la UNED. Y nosotros agradecerte a nombre del secretario general por tu ponencia, por iniciar este ciclo de actividades y seguimos aquí a la orden. Muchas gracias, Andrei. Muchas gracias a ustedes. Esperamos volver a verlos. Igualmente, hasta luego. Y a nuestra audiencia recordarles que nosotros regresamos a las 12 del día con los diálogos de seguridad social y cambio climático. Tanto la sesión del Zoom como redes sociales se quedarán con la cortinilla y nosotros volvemos a vernos al mediodía. Muchísimas gracias.